Ahí sí. Ya, acá lo que estamos viendo es el inicio de un esquema isométrico que algunos alumnos lo detallaron de muy buena manera en sus trabajos, ya indicando acá la línea recta, ¿cierto? Acá en esta parte. Acá una línea recta y después en ángulo, un ángulo acá y un ángulo acá, formando dos ángulos de 30 grados, se comienza a dibujar hacia arriba. Y eso quedaría más o menos de esta forma, ¿cierto? Como esta figura. Aquí están los ángulos de 30 grados y el dibujo hacia arriba, y finalmente debería quedar algo más o menos como eso, ¿ya? Están las PPT, este detalle, ¿ya? Está todo en las PPT. Así que lo pueden revisar en la PPT de la clase 1, lo que es un esquema isométrico y cómo se configura, ¿ya? Y lo más importante, forma este ángulo de 30 grados, porque eso lo convierte en un esquema isométrico, ¿ya? Porque eso está normalizado, ¿ya? Otra diferencia de información, porque parece que ustedes o algunos googlearon acerca de la simbología, ¿ya? A pesar de que la simbología estaba en la PPT de la clase 4 y parece que también de la 3, igualmente parece que googlearon la simbología y encontraron simbología de otros países que es parecida, pero no es la misma. Entonces, en este caso la simbología que vimos para el interruptor de un efecto era esa, no esa. Esa es muy parecida, pero no es la misma, ¿cierto? Ahí se ve la diferencia. Esa es la correcta. Esa es incorrecta. Creo que esta simbología corresponde a normativa peruana, creo. No estoy tan seguro, ¿ya? Intenté buscar y con el tiempo que tuve creo que es normativa peruana, entonces no corresponde a la normativa chilena. Y por otro lado, el interruptor de dos efectos ya tiene mayor diferencia. Este es el nuestro. Este. Y este es una simbología equivocada, que también algunos la pusieron en su informe, pero sin embargo no la ocuparon, así que igual estuvo correcto, ¿ya? Pero algunos ocuparon esta simbología, que es incorrecta, este interruptor de un efecto, ¿ya? Es incorrecto. Eso les quería mostrar. Profe, no se le escucha. Se le fue el audio, profesor. Buena, buena. Vamos por una. ¿Qué pasó, los cabros? Lado Juan.
Uy, el Pacheco. Llega la última. No sé, pues dime tú. Ahora sí. ¿Qué pasó con el compañero Pacheco? ¡En tu casa! Ah, no sé, pues dime tú. Me da risa esa weá a mí. Oye, el profe murió. ¿Ahí se me escuchan? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Y antes no me habían escuchado entonces? No, profe, se le fue el audio así empezando la clase, con eso le digo todo. Ah, ya. Alcanzó a ver el tema de los contactos de doble, o sea, claro, la La simbología la vimos. de los- Ya, pero no hay problema. Empezamos de nuevo. Oiga, Empezamos de nuevo, sí. profe, el Lo compañero Lenin dijo que iba a llegar un poquito más tarde porque recién venía saliendo la pega. Ya, Lenin a ya la no hay problema. vena. No hay problema. Miren, lo que pasa es que en los trabajos que han entregado, a algunos se les ha dificultado, parece, algunos conceptos. El primero es el de esquema isométrico, que está en la PPT de la clase 1, ¿ya? Y la principal característica del esquema isométrico, algunos de ustedes lo hicieron muy bien, que es tirar una línea recta y empezar a dibujar creando dos ángulos de 30 grados, ¿cierto? Y queda de esta manera, finalmente, así. ¿Cierto? Oiga, profe, pero en el esquema isométrico, ¿es necesario marcar los grados o no es No, no es necesario? necesario. No es necesario, pero Ah, ya. en el dibujo se nota. Por ejemplo, si hacen, Ah, ya. Es que los 30 grados son como imaginarios en realidad, po. claro, Eso es. pero por ejemplo, eso no parece ser 30 grados, ¿cierto? No, Pero eso sí. Entonces, a pesar de que obviamente no le estoy pidiendo exactitud, pero sí hay que tener una referencia para saber que lo estamos haciendo bien. Y respecto de la simbología, hay algunos que parece que googlearon simbología en internet, a pesar de que yo se las incluía ahí en las PPT, y encontraron simbología que no corresponde a nuestro país, sino que la simbología que corresponde a nuestro país para los interruptores de un efecto es esta. Y algunos pusieron esa. Es muy similar, pero no es la misma. Y lo mismo para el interruptor de dos efectos. Esta es la nuestra y hay algunos incluyeron esta simbología. Hay algunos que la incluyeron solamente como un documento explicativo y no lo ocuparon en su esquema isométrico, así que de todas maneras se los califiqué bien. Pero otros sí lo ocuparon y eso lamentablemente fue un error y no se puede calificar de manera correcta. ¿Ya? Profe, a mí me pasó que yo en la portada lo puse, Sí, pues, por eso digo, pero algunos ¿por la qué pusieron en no la puse la portada y después otra? no la ocuparon. Porque no, claro, porque la que tenía en la PPT no se leía bien, no se veía claramente, y yo no verifiqué que las otras no eran similares. Yo pensaba que todas las simbologías eran todas las mismas. Me imaginé eso, no lo sabía. Pero ahora ya lo tengo claro. No, claro, No, ya no. de hecho, por Es ejemplo, que estaba viendo. en temas de planos la simbología está No me incluso podía meter. con tamaño y con ángulos. Por ejemplo, el circulito que nosotros dibujamos de manera muy sencilla está en Cierrame la puerta 3 ahí. milímetros de diámetro y en 5 milímetros la patita que va hacia el ángulo 90 y esta patita, A ver, Connie, déjame escuchar. esa, la superior, también está normalizada en 3 milímetros. Apaga el A pesar de que nosotros podamos agrandar o achicar el plano micro, Joana. y mantener sus proporciones en ángulo y en diámetro. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros dibujemos la simbología que está en el plano referencial. Ojo, referencial porque no estamos con AutoCAD, entonces yo no les puedo exigir que lo hagan perfecto, pero sí conocer cuál es la simbología nuestra y cuál es la simbología que no corresponde. En este caso, una que era extranjera. Pero a la mayoría igual están en lo correcto, como les digo, algunos solamente la pusieron en la portada y en el informe lo hicieron de buena manera, así que bien con eso, ¿ya?
estamos casi en la mitad, ya pasamos la mitad del curso, y porque ya estamos en el módulo 6 de 9. Nos queda, después de esto nos queda solamente una semana, entonces a los que ya están con muy buenas notas, yo los felicito y los llamo a no descuidarse, ya, porque hay algunas notas que tienen mayor ponderación, y a los que no les ha ido tan bien o han tenido alguna dificultad, los llamo a animarse un poco más y a hacer un último esfuerzo en estas últimas semanas y últimas notas para que aprueben el curso, ¿ya? Si necesitan alguna ayuda extra o o alguna ampliación de plazo, el que le suceda algo, siempre tienen la opción de hablar con su jefa de carrera, ¿ya? Como les digo, yo no puedo abrir el aula virtual para volver a calificarlo, pero si ustedes hablan con su jefa de carrera y tal vez tiene algún certificado médico o algo que les impidió realizar la tarea de buena manera, siempre está la opción de volver a revisarlo, ¿ya? Así que lo llamo a tomar esa posibilidad también. Profe, tengo una consulta. Dígame. Lo que pasa es que yo tengo en el computador, tengo AutoCAD y Revit, ¿ya? ¿Ya? Pero el otro día traté de dibujar en Revit, pero no me salía la simbología para agregarla al esquema isométrico. Y mi consulta era, ¿esas son parte de la familia o no para ocuparla en Revit? La simbología, todos los tipos de simbología, porque no las pude descargar, no sabía cómo hacerlo. Mire, le voy a mostrar la pantalla de mi otro computador. No sé si alcanzan a ver bien. Sí, sí, sí. Eso lo pude hacer, pero no podía poner la simbología. No la encontraba por ninguna parte, o bien no lo sabía. Ya, no, lo que pasa es que lo que le quería mostrar es que yo ocupo un programa muy parecido a Revit, ya, pero se llama SketchUp. Los eléctricos, en este caso me individualizo, los eléctricos no ocupamos Revit, ya. Yo no lo ocupaba porque nunca he necesitado ocuparlo, siempre he ocupado AutoCAD. Y cuando necesito diseñar, así como lo que ustedes hacen en Revit, yo ocupo SketchUp. Entonces desconozco el programa Revit, ya nunca lo he utilizado, ni siquiera sé cuál es su apariencia, porque dentro de mi campo laboral no se utiliza, ¿ya? Acá en este programa que yo ocupo para hacer dibujos 3D o diseños como lo que ustedes harían en Revit, yo tengo que crear las formas desde cero, ¿ya? Y ahí yo las puedo crear. Ahora en Revit no sé si ustedes pueden crear formas o solamente tienen que ir a citar simbología o formas que ya están precargadas. Ahí lo desconozco, entonces no le podría ayudar en esa materia específica. ¿Y en AutoCAD está la simbología igual o no? Eh, no, en AutoCAD usted tiene que crear todo, a menos que usted se consiga con un amigo o otra persona que le comparta simbología que él ya creó, pero no es que AutoCAD venga con una biblioteca virtual donde usted pueda ir a buscar caracteres. Ya en AutoCAD usted tiene que crear. Porque ahí nosotros, la gran mayoría, tenemos un problema con el tema de AutoCAD, de partida de interpretación de plano, porque nosotros el año pasado nos tocaba, justo cuando hubo el estallido social, nos Ajá. tocaba AutoCAD, y no lo alcanzamos a pasar, y la gran mayoría de mis compañeros en el ramo de cálculo empezó a arder la cabeza porque no sabían interpretar planos. Yo por lo menos, yo los conocimientos que tengo ha sido por el tema de trabajo que yo he tenido, y tampoco digamos que es un conocimiento tan grande, es como lo básico que tengo, pero era porque yo lo tengo en práctica en el trabajo. Y ahí es un gran problema igual para la mayoría, porque yo por ser en AutoCAD no lo sé ocupar bien, sé interpretarlo nomás, pero no lo sé ocupar, no sé diseñar en AutoCAD. Ya. Para que igual lo tenga en cuenta usted también en el caso que lleguemos a hacer algún trabajo de algo de esa forma, para que antes que nos califiquen nos orienten bien primero y no tengamos problemas, no sé. No, yo, bueno, les comentarles que yo inicialmente tenía todas las actividades que hemos hecho, las tenía diseñadas en AutoCAD. No contaba con que no íbamos a estar en la sala de clase o en el laboratorio con este COVID-19. Pero obviamente, entendiendo la situación actual, lo adapté para que todos pudiéramos tener acceso y de cierta manera nivelar la cancha, porque algunos tienen computador, pero otros no. Entonces, para poder nivelar la cancha, les di la posibilidad de que todos lo hicieran en papel y de manera aproximada, no exacta, ¿ya? Así que dentro de este curso, ni siquiera en el examen vamos a ocupar AutoCAD para que puedan estar tranquilos. Ahora, si ustedes creen que tienen alguna debilidad en AutoCAD, es importante que se lo puedan hacer saber a su jefe de carrera, que tal vez no están suficientemente
expertos como deberían estar en AutoCAD, a ver si se puede hacer algo ahora en el segundo semestre, y ojalá podamos volver a la sede y ahí puedan generar algún taller emergente en el cual puedan practicar un poco más, porque AutoCAD es casi pura práctica nomás. No es mucha teoría, es más práctica que nada. Dígame, Chris Águila, que tiene la manito levantada. Se me quedó levantada hace rato, profe, pero no importa. Igual voy a aportar algo para que no... Lo que Dígame. pasa es que lo que dice David es verdad, lo que pasa es que nosotros nos quisieron pasar planos vía AutoCAD y como dice David, nadie manejaba el tema, pero ahora como ya estamos escuchando que ya están todos claros los docentes que, bueno, fue por temas mayores en realidad y se entiende, pues así que démosle como estamos nomás y no nos queda de otra, hay que sacar esto adelante. Así mismo. Bueno, Adaptarse, todo el mundo, tanto ustedes como nosotros. claro, esa es un poco la actitud y de hecho en muchas ocasiones nos vamos a encontrar esto en el trabajo, que hay algo que simplemente no está y bueno, hay que echarle, Entrar a picar, como dicen los viejos. claro, hay que echarle para adelante y arreglárselas con los que está, sobre todo cuando falta Con gente payola. o... De hecho, mira, usted que trabajan en construcción, les puedo decir que lo peor que le puede pasar a un constructor es cuando están vertiendo la mezcla dentro de un moldaje y el moldaje se les abre. Yo he visto jefes de obra llorar por eso. Por digo, llevo muchos años trabajando en eso, entonces he visto cuando no le ponen bien las alzaprimas o esas patas que ponen hacia el suelo o los hilos que ponen de lado a lado, no los ponen bien, se les abre un moldaje y pierden trabajo de semanas. Y el material, Las telescópicas se salen, una cosa así, revienta el muro. claro, entonces ahí la verdad que eso es terrible, y lamentablemente cuando pasa eso, ¿qué hay que hacer? Limpiar, volver Y a pechugar, empezar de cero, no queda de otra. y a pechugar nomás. Claro, apechugar no, son cosas que son parte de la vida. ¿Mm? Entonces, por eso lo invito tal vez a ver un poquito de YouTube, tal vez, ahí con algunos tutoriales, y tal vez en el segundo semestre podamos ver algo más de AutoCAD, pues yo no sé si voy a estar con usted en el segundo semestre, pero tal vez ahí pueden hacer algún taller los días sábados o destinarle un par de días a la semana a practicar en AutoCAD que les presten los laboratorios, en el caso de que estemos en la sede. Ya, todos esperamos volver a presencial. La verdad que ese es un anhelo de tanto de docentes como de administrativo y de alumnos. ¿Ya? Profe, ¿usted conoce al profesor de AutoCAD que están en el instituto? ¿Al profe de ustedes? Parece que hay uno nuevo que se integró, pero en la sección de la mañana. No sé si lo conoce, Gonzalo Barraquet. Ah, sí lo conozco, pero lo conozco porque es parte del equipo de construcción nomás. No lo conozco por otra razón. ¿Ya? O sea, lo he visto, he estado participando con él en reuniones, pero más que eso no lo conozco. No tengo referencias de él. Y yo asumía que el mismo docente de la mañana es que le hace clases de la noche a usted, no sabía que tenían docentes Ya. distintos. O sea, que él me hizo clase en el IPE Chile. No, lo desconozco. Sí, desconozco eso. Yo, como les digo, lo he visto en un par de reuniones, así 10 minutos y nada más. Es todo Ah, ya. Ya pues muchachos, entonces vamos a comenzar para que no se nos haga tan tarde. Voy a compartirle mi pantalla. Ya, bueno, la asignatura de sistemas de energía, la verdad que tenía mucha lectura, ya que pensaba yo hacerla en la sala de clase o dársela a ustedes para que leyeran en sus casas y después que llegar a discutirla en la sala, ¿ya? Pero, dada las circunstancias, tuve que amoldarme un poquito y diseñar actividades que no fueran tan lateras como leer tanto, ¿ya? Porque yo sé que estar aquí conectado a esta hora de la noche es un poco latero estar leyendo, pero bueno, la asignatura incluye bastante lectura y bastante normativa, entonces las primeras clases fueron un poco más livianas, esta vamos a tener que leer un poquito más y las próximas también yo las diseñé un poco más liviana. Ya vamos a leer lo principal para tampoco latearlos tanto y ustedes se quedan con este material para consultarlo todas las veces que quieran. Entonces, este material queda para ustedes. Entonces vamos a pasar a leer algunas
algunas normativas que son las más importantes. Y si ustedes van teniendo dudas, me van interrumpiendo nomás. Ya yo saco la pantalla de Zoom, entonces si ustedes me levantan la mano, a veces no los veo. Pero me interrumpen nomás si tienen alguna duda de alguna interpretación. Entonces vamos a ver los objetivos de la normativa chilena de electricidad, que es la NC 4 del 2003, que la hemos visto, la hemos citado largamente. Ayer les dejé algunos links para que ustedes la puedan descargar entera, inclusive de la página de la SEC, de manera gratuita. Y yo le he dicho varias veces que esta norma es para temas de seguridad, no para temas técnicos. Entonces, aquí dice, los principales objetivos de la norma. Dice 1.1. Esta norma tiene por objetivo fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas de consumo en baja tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas y preservar el medio ambiente en el cual han sido construidas. O sea, tiene varias finalidades, inclusive conservar el medio ambiente, ¿ya? Y además es para instalaciones en baja tensión, ¿ya? Que nosotros estamos viendo solamente instalaciones en baja tensión. Esta norma es esencialmente exigencia de seguridad. Su cumplimiento junto a un adecuado mantenimiento garantiza una instalación básicamente libre de riesgos. Sin embargo, no garantiza necesariamente la eficiencia, buen servicio, flexibilidad, facilidad de ampliación de instalaciones, condiciones de estas inherentes a un estudio acabado de cada proceso o ambiente en particular y a un adecuado proyecto, ¿ya? Las disposiciones de esta norma están hechas para ser aplicadas e interpretadas por profesionales especializados. No deben entenderse como un texto o un manual de instrucciones o de adiestramiento, ¿ya? Este párrafo 1.3 en especial es muy importante porque dice que no debe entenderse como un texto o manual, ¿ya? Entonces, no es que, lo dice en la norma, así es, porque antes de eso cita una frase más interesante, porque dice, las disposiciones de esta norma están hechas para ser aplicadas e interpretadas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes la pueden interpretar? Los eléctricos certificados con el carnet que les dije ayer, que hoy día de nuevo se me olvidó traerlo, todavía está en el patio, pero los eléctricos certificados pueden interpretar esas normas, ¿ya? Entonces, no va a ser para todos iguales. Y dependiendo del eléctrico que ustedes se tomen en alguna hora, él les va a decir que algo se puede y otro les va a decir que no se puede. ¿Y por qué? Porque tienen distintas interpretaciones y ambas son válidas, ¿ya? En el caso de que se pueda dar que se está incurriendo en alguna falta que ustedes puedan ver ya que en realidad no la pueden crear eléctrico, y les diga que sí se puede, o que algo no se puede, ustedes pueden enviar un correo a la SEC, ahí en el link que les dejé ayer, y preguntándoles si algo está bien interpretado o no, y finalmente son ellos quienes dan la última palabra. ¿Sí? Si se puede o no se puede, ¿ya? Entonces es bueno que tengan ese link de la SEC para hacer esas consultas. De Maipú realizaron una fiscalización durante la tarde. El lugar fue cerrado. Esta persona son... Gracias, Fabián. Ya. Entonces, los alcances de esta norma, aquí también tienen un párrafo interesante. Dice que las disposiciones de esta norma se aplicarán a proyectos, ejecución y mantenimiento de las instalaciones cuya tensión sea inferior a 1000 volts. ¿Ya? Instalaciones de baja tensión tal como las vimos anteriormente. Vamos a ir saltándonos un poco. Como les digo, este texto es importante que ustedes lo puedan leer más detenidamente, pero yo estaría acá largamente leyéndolo y no creo que tenga mucho sentido que lo hagan. Esta norma, como dice aquí el punto 2.4, modifica y reemplaza en forma definitiva a la norma NC 4 del 84. Entonces, en el año 84 dictaron una normativa eléctrica que recién fue reemplazada el año 2003, ¿ya? Porque esta es la norma 4 del 2003. Entonces pasó harto rato para que dictaron una nueva norma 4 del 84. Y ahora ya han pasado 17 años y aún tenemos la misma normativa eléctrica, entendiendo que con mucha frecuencia aparecen materiales nuevos, herramientas nuevas, técnicas nuevas, equipos nuevos, aparatos nuevos, artefactos nuevos. Entonces la norma como que se va quedando rápidamente añeja, si se puede decir así, o obsoleta, ¿ya? Pero aún así es la norma a la cual tenemos que hacer referencia, a la norma 4 del 2003, ¿ya? Y dice, de acuerdo en lo establecido en la ley 18.410,
Cualquier duda en cuanto a la interpretación de las disposiciones será resuelta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en adelante, SEC. ¿Ya? Lo que les comenté recién. Ustedes, en caso de duda, mandan el correo a la SEC. ¿Ya? Y dentro de lo que dice la norma, se entiende por se debe o se deberá cuando es algo obligatorio, o se recomienda, se podrá o se puede cuando es de carácter opcional. ¿Ya? Estas palabras hay que tener especial cuidado en interpretarlas, porque dice se debe cuando es obligación, y se puede o se podrá o se deberá, se recomienda cuando es opcional. Hay muchos términos acá que hay que ser también específicos al poder ocuparlos, sobre todo cuando están haciendo especificaciones técnicas o algunas instrucciones, ustedes, o al momento de interpretarlas, tienen que saber qué significa cada término. Entonces, cuando algo es accesible, dice que si algo es accesible aplicado a las canalizaciones, son aquellas canalizaciones que se puede inspeccionar, ser sometidas a mantenimiento o modificarlas sin afectar la estructura de construcción o sus terminaciones. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen que, no sé, sacar algo de silicona, la silicona se entiende como una terminación. Si ustedes tienen que cortar un cordón de silicona para ver algo, entonces eso no es accesible. ¿Ya? Así de sencillo. Si usted tiene que destornillar algo, claro, eso es accesible porque no están echando a perder ninguna terminación. Entonces siempre hay que dejar tapitas, tornillos. ¿Ya? Cuando dejan una gatera, ustedes sacan la gatera del techo para entrar a una escotilla, para entrar al cielo. Esa instalación del cielo es accesible porque no tienen que romper ninguna terminación para poder revisarla. Ahí también dice accesible fácilmente. ¿Ya? Accesorio. Aplicado a materiales, es un material complementario utilizado en instalación eléctrica, cuyo fin es cumplir funciones de índole más bien mecánicas que eléctricas. Por ejemplo, el terminal que vimos para poner en el tablero, en la punta de los cables. Eso es un accesorio. ¿Ya? Aislación. Conjunto de elementos utilizados en la ejecución de una instalación o construcción de un aparato o equipo cuya finalidad es evitar el contacto entre partes activas. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que les permita no tocar las partes energizadas es aislación. ¿Ya? Y Profe, consulta dígame. lo que es el tema de los... se me fue el nombre. De esas piezas... Accesorios, terminales, de los pines. accesorios. ¿Esos vienen esos vienen en las especificaciones técnicas o en las notas de los planos, no? Sí. Como los terminales, Sí. no aparecen en el plano en sí, como dibujo. No, claramente no aparecen como dibujo. Pero además hay que tener claro que eso en la normativa eléctrica, más adelante lo podemos ver, que indica como exigencia que los cables tienen que tener terminal en la punta, independiente del terminal que tengan, pero tienen que tener terminal porque hay del tipo ferrul, hay del tipo pin, del tipo punta pino, de X color, de X marca. Entonces en las especificaciones técnicas hay, Aparece el tipo de terminal. claro, hay por ejemplo, un mandante que puede decir, no, yo necesito terminal de punta pino, color amarillo de la marca Legrand. Eso ya sería una especificación ya tremenda, o sea, no hay lugar a interpretación. ¿Ya? Ya. Espera para Por tenerlo ejemplo, claro. ustedes están haciendo tabiques y el mandante le dijera, necesito, o sea, ese tabique va a ser hecho con volcanita, no con volcanita, porque volcanita es una marca, va a ser hecha con planchas de yeso cartón de 15 milímetros y fijada, no sé, cada 40 centímetros con tornillo, cabeza de trompeta, punta autoperforante, marca Hilti, de 1 por 6. Ya, eso no hay lugar de interpretación. Entonces ahí tiene que ser ese material. ¿Ya? Pero si no, usted lo podría interpretar. En el caso de eléctrico, si el mandante o quien realiza las especificaciones técnicas indica una marca en específico, tienen que ocupar ese, si no pueden ocupar otro. ¿Ya? Ok. No hay que confundir aislación con aislamiento. ¿Ya? El aislamiento es una magnitud numérica que se caracteriza por la aislación de un material, equipo o instalación. ¿Ya? El aislamiento es otra cosa que tal vez no vale la pena ver en este curso. Alumbrado de emergencia. Es un término genérico aplicado a sistemas de iluminación destinado a ser usado en caso de falla de iluminación normal. Su objetivo básico es permitir la evacuación segura de lugares en que se transiten, permanezcan o trabajen personas. Por ello se dividen en los tipos siguientes según las condiciones de aplicación. ¿Ya? O sea, eso es el alumbrado de emergencia. Es un alumbrado que está destinado para que en caso de que se corte la energía, la gente que está ahí pueda irse o pueda salir de algún lugar.
no es que una iluminación para seguir trabajando, es una iluminación para irse, ¿ya? Por eso dice, su objetivo básico es permitir la evacuación de los lugares en que se transiten o permanezcan personas, ¿ya? Esa es la iluminación de emergencia, no otra. Profe, ¿es autónoma? Puede ser autónoma, dependiendo de a qué lo que le llamemos autónoma. Generalmente son O sea, que si tiene... Bueno, o sea, yo sé lo que es autónomo. Autónomo es que tiene esto, ¿cómo se llama? que tienen Energía propia. funcionamiento por sí mismo, por eso, generalmente son con batería, pero a veces se le llama sistema autónomo a sistemas de energía de emergencia que están conectados a un grupo generador, que cuando se corta la luz, entra el grupo generador y prende esas luces. Entonces, Esa era mi pregunta, si era así el sistema o no. claro, puede ser de Ya. cualquiera de los dos tipos. Podría ser conectado a un generador que tuviera una partida automática, o podría ser con batería, ¿ya? Ambos sistemas se considerarían autónomos, ¿ya? Porque funcionan por sí solos. Claro, porque tiene una batería de carga externa, pongámosle. Claro, inclusive hay un tercer tipo de iluminación de emergencia del tipo autónomo. O sea, de hecho pueden haber muchas más. Yo conozco los tres principales, que dos son los que ya le mencioné. Pero hay otros en el cual hay un sistema de iluminación que está conectado a unas baterías que se llaman UPS. Y esas UPS están siendo cargadas permanentemente por la instalación eléctrica. Entonces, cuando la instalación se desenergiza, quedan conectadas la iluminación de emergencia a las UPS, y las UPS son las que le suministran energía durante un rato para que la gente pueda evacuar. Entonces, ya tendríamos tres tipos de iluminación que se podría entender como autónoma, ¿ya? Y deben haber Gracias. problemas. Pueden haber algunas que estén conectadas a paneles solares o a otro tipo. Entonces, por eso hay que saber que en todo tipo de cosas acá hay diversidad en cuanto a temas eléctricos. Siempre hay varias opciones de conexión. Alumbrado de seguridad es parte del alumbrado de la emergencia destinado a garantizar la seguridad de las personas que evacúan una zona determinada o que deben concluir alguna tarea que no es posible abandonar en ciertas condiciones. Por ejemplo, si usted está en una máquina que no sé, está soldando algo o está cortando algo, y tienen que terminar de cortarlo, ahí necesitan un alumbrado de seguridad. Pero esto está determinado de acuerdo a cada proceso, ¿ya? Al momento de ejecutar un proyecto eléctrico, tienen que saber a qué va a servir ese proyecto eléctrico para incluir alumbrado de emergencia de los distintos tipos que aparecen acá, ¿ya? Por eso aparecen varios más: alumbrado ambiental, zonas de trabajo riesgoso, alumbrado de reemplazo, ¿ya? Que el alumbrado de reemplazo también es bueno mencionarlo. Dice que es alumbrado de seguridad destinado a permitir el desarrollo de actividades normales en una zona sin provocar mayores alteraciones. O sea, en caso de que se corte la luz, entra este otro sistema de iluminación que es de reemplazo. Se entiende que reemplaza en su totalidad a la iluminación anterior. Entonces, por ejemplo, en el caso de que esté en una planta con algún proceso y se corta la energía, entra un grupo generador y echa a andar otra iluminación y pueden seguir trabajando igual como si no hubiera pasado nada. Eso sería una iluminación de reemplazo, ¿ya? Algo muy importante es la iluminación de las salidas de emergencia, ya que son letreros que siempre dicen escape, 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 salida, ¿ya? Eso siempre tienen que estar en instalaciones no residenciales, ¿ya? Instalaciones comerciales, de industria, tienen que haber vías de evacuación. Vamos a ver otras definiciones. Aparato. ¿Ya? ¿Qué es un aparato? Dice que es un elemento de la instalación destinado a controlar el paso de la energía eléctrica. O sea, por ejemplo, un interruptor, el interruptor de luz sería un aparato, ¿ya? Un botón también sería un aparato. El botón del timbre es un aparato. Ya, aprobado, creo que lo vimos por allá en nuestra PPT. Artefacto. Esto, aparato y artefacto, son definiciones que son importantes de saber. Artefacto dice que es un elemento fijo o portátil, parte de una instalación que consume energía eléctrica, ¿ya? O sea, por ejemplo, un secador de pelo sería un artefacto, ¿ya? Un cargador celular sería un artefacto. Una lámpara sería un artefacto. Bueno, autogeneración, que es lo que mencionamos recién, dice que es el proceso de alimentación de energía desde una fuente instalada en el recinto en donde está ubicada la instalación de consumo y que es operada bajo tuición y responsabilidad de su dueño o usuario, con independencia o en conjunto con la red pública, de acuerdo
a su finalidad y fuente de autogeneración pueden ser. O sea, ahí tenemos un sistema de autogeneración, como vemos, con grupos generadores u otro tipo, o grupos de electrógeno también, que son ya un poco más grandes, y sirven como sistemas de emergencia para sustituir otro tipo de alimentación, sistema para corte en horas puntas. Hay procesos industriales que les cobran más cara la energía eléctrica, no sé, de entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. Entonces hay industrias que ocupan mucha energía y para ahorrarse esa plata compran su propio sistema de generación eléctrica y lo echan a andar en ese horario en el cual la energía es más cara, ¿ya? Y se ahorran dinero, ¿ya? Sistema de cogeneración que funciona en conjunto con la red pública, ¿ya? Y aquí hay otra En definición. mi empresa lo usamos, profe. ¿Cómo? En mi empresa lo usábamos, sagradamente se cortaba la luz a las 6 de la tarde. Y empezaba a funcionar un generador. Sí, de verdad. Sí, pues bueno, Es eso es el porque tiempo de verano. la energía es más cara en ese horario, ¿ya? Entre las 6 y las 11 de la noche. En el horario de verano lo hacen. Sí, Claro, bueno, en verano es exacto. hay un tema que no vale la pena profundizar, pero igual se los voy a mencionar para que ustedes también tengan la noción de que existe. Hay muchas tarifas eléctricas, ¿ya? No tan solo una, que por ejemplo la que tienen ustedes en su casa, que es BT1, más que seguro. Puede que no sea, ¿ah? Puede que no sea, pero lo más seguro es que sea tarifa BT1. Y ustedes pueden cambiarse de tarifa y al cambiarse de tarifa también cambian las condiciones, pueden ser más o menos favorables. Y así también lo hacen las empresas. Pueden tener tarifa plana, tarifa con horas punta, tarifa máxima de verano. Hay varias tarifas, ya no tan solo una. Y la verdad que hay ingenieros eléctricos que se dedican exclusivamente a analizar tarifas para saber qué tarifa le conviene más a cada empresa para que la empresa en definitiva ahorre plata. Y la verdad que hay bastante que analizar ahí, ¿ya? Entonces es como una especialización de los eléctricos. Acá, profe, acá donde Tarifario. vivo yo, ¿Mm? acá donde vivo yo, ¿Eh? por ser en el verano, a mí ¿Mm? la tarifa en mi casa me sube como, no sé, pues si en el año podía pagar 15 lucas, en el verano pagaba 40, y esas mismas 40 tengo que pagarlas todo el año. Acá en Mm. la quinta región, en la playa. Ah, usted debe tener tarifa BT2. ¿Ve? No, de verdad, yo pago 40 lucas de luz y somos dos personas y no ocupamos nada, pero al verano cuando hay gente en la casa, se ocupa el doble y sube. Y esa tarifa la cobran todo el año Esa tarifa, y pues, nos cagan. qué bueno que está acá el ejemplo, porque esa tarifa, sin analizar ningún documento, entiendo que usted tiene tarifa BT2. ¿Qué hace la tarifa BT2? Fija el máximo en verano, en los meses más caros, en verano fija el máximo y de ahí cobra lo mismo para todo el año. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Y por qué se ocupa en las zonas costeras? Porque ustedes saben que los grandes empresarios acá en Chile diseñan todo para sacar el máximo de la gente y cobrarle lo más posible. Entonces, como saben que la gente en el verano se va a ir a la playa y va a ocupar más energía, le cobran ese máximo para todo el resto del año, aunque acá el amigo no esté todo el año en su casa, en todo el resto del año en su casa le van a cobrar exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se solucionaría eso? Que no fuera en el verano y no ocupara casi nada en el verano. Pero lamentablemente no es así, pues. Los meses de verano en la playa es cuando más se ocupa energía y las tarifas están diseñadas así por ley. Si ustedes se meten a las páginas de la superintendencia o tal vez a la compañía eléctrica, hay unos pliegos tarifarios y dice qué tarifa se paga en cada comuna inclusive, porque no todas las comunas tienen la misma tarifa tampoco, ¿ya? Esa es la misma subestación. Entonces, por eso les decía, hay mucho que analizar en cuanto a tarifas, ¿ya? Pero basta con que ustedes sepan con que hay más de una. Ya, aquí vamos a ver un tema que vimos también anteriormente. Canalización. Dice que es un conjunto formado por conductores eléctricos y los accesorios que aseguran su fijación y protecciones mecánicas. O sea, la canalización es la cañería, con los cables, con las abrazaderas, con los tornillos, con las cajas, con todo. Eso es canalización. ¿Qué es una canalización a la vista? Dice, canalizaciones que son observables a simple vista. O sea, si ustedes las ven, significa que está a la vista. Embutida, dice que es colocada en perforaciones o calados hechos en muros, losas o tabiques de una construcción y que son recubiertas por terminaciones o lucidos de esto. O sea, si ustedes hacen un corte en el muro y meten una tubería y después la parten con yeso, con mezcla, con estuco
después se pinta y no se ve y pareciera que nunca hubiera pasado nada, eso es una canalización embutida, ¿ya? ¿Por qué le hago énfasis en eso? Porque hay otra que se llama preembutida, y que es una canalización que se incorpora a la estructura de una edificación, junto a sus envigados. O sea que ustedes la pusieron antes de que se hiciera el muro, ¿ya? Esa es preembutida. Subterránea, casi que cae de cajón, que van enterradas en el suelo, ¿ya? Acá también hay otra definición que deberíamos saber. ¿Qué es una carga? Es todo artefacto o equipo o instalación cuyo mecanismo o operación requiere del consumo de energía eléctrica para su funcionamiento. Dependiendo de su comportamiento, pueden ser lineal, no lineal, ¿ya? Pero una carga es algo que ocupa energía. Un centro. Esto ya es un término más de la construcción, que los maestros o los capataces o todos dicen, ¿no?, que necesita un centro, ¿ya? Y un centro dice que es un punto de la instalación donde está conectado a un artefacto. En el caso particular de circuitos destinados a iluminación, se designará como el centro a un conjunto de portalámparas con su correspondiente interruptor, comando o un punto en el que existan 1, 2 o 3 enchufes montados en una caja común. Al momento de usted hacer presupuesto, se utiliza mucho el cobrar por centro, ¿ya? ¿Y a qué se le llama centro? A una ampolleta con un interruptor. Eso cuenta como un centro. Y un enchufe también cuenta como un centro. Entonces, si usted tiene una casa con 20 enchufes y tal vez 20 interruptores, eso suma 40, por lo tanto, esa casa tiene 40 centros. Y tal vez un eléctrico, ustedes le dicen cuánto les cobra y él solamente va a agarrar el número 40 y lo va a multiplicar por el precio que él considera que vale su centro, ya sea en mano de obra o con material incluido. Y así la verdad que es una forma muy cómoda de cobrar, ¿ya? Y también, ustedes cuando están diseñando un proyecto, ustedes pueden asignarle un precio a ese centro y pueden decirle, ya, yo tengo esta de trabajo y pago, no sé, 50.000 pesos por centro, o 20.000 pesos por centro, o el precio que ustedes tienen conveniente, ¿ya? Cada uno tiene sus tarifas y su personal con el cual le puede cobrar mayor o menor precio, ¿ya? ¿Qué es un circuito? Es un conjunto de artefactos alimentados por una línea común de distribución, la cual es protegida por un único dispositivo de protección. O sea, un automático es un circuito, ¿ya? Todo lo que sale de ese automático es un solo circuito. Si tienen 2 automáticos, entonces la casa tiene 2 circuitos. Si tiene 4 automáticos, 4 circuitos, ¿ya? Eso es sencillo. Un conductor es un hilo metálico de cobre. ¿Se acuerdan que en un principio me consultaron si habían otros materiales conductores? Bueno, según la norma, el conductor es un hilo metálico de cobre. Dentro del alcance de esta norma, es de cobre. De sección transversal, frecuentemente cilíndrico o rectangular, destinado a conducir corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, cable de cobre. El cable que vimos la otra vez, el calpe, el cable de aluminio preensamblado, no está dentro del alcance de esta norma, ¿ya? Conector, dispositivo destinado a establecer una conexión eléctrica entre 2 o más conductores. Ya eso es un conector, una cosa que conecta 2 o 3 cables. Aquí hay algo que vale la pena también saber, porque hay muchos equipos que tienen cierto grado de protección contra el ingreso de materiales sólidos o materiales líquidos, ¿ya? Entonces, equipo a prueba de goteo es un equipo construido de modo que al quedar sometido a caída de gotas de agua con una inclinación no superior a 15 grados, no penetra en su interior. O sea, cuando el agua cae en esta dirección, se entiende como 0 grados y eso se entendería como 15. Si le cae agua en este sentido, no le va a entrar. Ya si cae agua ya en otro sentido, sí le va a entrar. Eso es un equipo a prueba de goteo, ¿ya? Se entiende que nunca van a caer gotas en otra dirección más que de arriba hacia abajo. Otros serían salpicaduras, como dice acá. Equipo a prueba de salpicaduras. Dice equipo que está construido de modo que al quedar sometido a la acción de salpicaduras en cualquier dirección, estas no penetran en su interior, ¿ya? O sea, puede saltar el agua de cualquier lugar y no le va a entrar, ¿ya? Esta clasificación corresponde a un factor IP que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y está normado por la norma IS 529, ¿ya? Ahí en electricidad está todo absolutamente normado, no quedan
mucho lugar a interpretaciones. También hay equipos a prueba de polvo que en norma general cumple con las mismas especificaciones más o menos, pero con la diferencia que son materiales sólidos, ¿ya? ¿Qué es un cortocircuito? Es una falla en que el valor de la impedancia es muy pequeño, lo cual causa una circulación de corriente particularmente alta con respecto a la capacidad normal de un circuito, un equipo o parte de una instalación que la soporta. ¿Ya? Eso es un cortocircuito. Es muy difícil que se los pueda explicar acá sin mucha matemática, ¿ya? Pero un cortocircuito generalmente es cuando se tocan dos cables. Eso es como la definición más sencilla de dar. Dos cables que son de distinta polaridad. Pues uno se entiende que el que lleva energía y el otro el que no lleva energía, y si se tocan, hay un cortocircuito ahí. En términos matemáticos tiene otra definición, como aquí dice, bajo valor de la impedancia. ¿Ya? Microcorte es un corte de energía con un tiempo de duración comprendido entre 0,1 segundos y 3 minutos. Eso es un microcorte, o sea, cuando hay un cortocircuito que dura poco, ¿ya? Y también hay una falla que, por ejemplo, dice falla transitoria, falla permanente, falla instantánea, falla fugaz. Miren, falla fugaz dice, es aquella en que la gente que ocasiona la falla no deja evidencia ni rastro. Para que vean que todas estas cosas están normadas. O sea, cuando a veces se les corta la energía o hay un cuetazo, como se dice vulgarmente, y después nadie supo por qué, eso ya está allí normado. Dice que fue una falla fugaz, porque no deja evidencia, entonces ustedes nunca se dan cuenta de qué fue lo que pasó, ¿ya? Así que un eléctrico que ustedes tengan a cargo les puede decir que fue una falla fugaz, ¿ya? Porque es algo que contempla la normativa eléctrica. Con casos en el cual sucede eso, que no hay registro de lo que sucedió. Mira, instalaciones, hay otra definición, instalaciones en lugares peligrosos. Son instalaciones erigidas en lugares o recintos en los cuales se manipulan elementos o agentes de fácil inflamación o explosivos. En el montaje de estas instalaciones se deberá emplear algunos de los siguientes equipos, según sea el material o agente que origine el riesgo. Por ejemplo, algunas instalaciones en lugares peligrosos, a veces cuesta imaginárselos, pero la verdad que están más cerca de lo que uno imagina. Por ejemplo, es una bomba de benzina. Es un lugar peligrosísimo, donde cualquier microcorte podría inflamar vapores de gasolina y dejar el desaguisado, ¿ya? Provocar un incendio, una explosión. Entonces eso es un lugar bastante peligroso. Una fábrica de pintura, fábricas textiles, porque se pueden inflamar las telas, los polvos de tela, fábricas de harina, molinos. La harina es bastante inflamable cuando está volátil. Entonces todos esos son lugares peligrosos y por lo tanto su instalación tiene que ser considerada como instalación en lugar peligroso. Y ahí se ocupan distintos tipos de equipos, como este que dice antideflagrante, que es un equipo o material eléctrico susceptible de inflamar una atmósfera explosiva contenido en una envoltura, capaz de soportar en su interior la explosión de una mezcla gaseosa de combustible y al mismo tiempo impide que dicha explosión se propague por la atmósfera circundante. Su temperatura exterior de funcionamiento debe ser tal que no alcance el punto de inflamación de la mezcla explosiva que lo rodea. Ahí hay una definición bastante técnica, pero por ejemplo, si ustedes tienen un motor, si ese motor llegara a explotar, tiene que ser contenida la explosión dentro de la carcasa y no propagarse, ¿ya? Si es una lámpara, también la explosión tiene que ser contenida dentro. Equipos estancos. Estos no interesan. Equipos estancos son equipos en el que se impide la entrada en su interior de mezclas explosivas, sumergiéndolos en aceite o sometiéndolos a una explosión interna, ¿ya? Esos son los equipos estancos, o sea, están sellados, no les entra ningún líquido ni tampoco derrama nada que tenga en su interior. Aquí hay un índice de clasificación de lugares peligrosos por vapor, por inflamabilidad, por vaporización. Ya en el caso, por ejemplo, de bombas de benzina, hay una vaporización ahí de combustibles. Acá hay una definición que quiero que pongan especial atención, ¿ya? Porque nosotros la hemos visto largamente cuando hemos hablado del cable del tipo EVA, ¿ya? Que es el cable de etilvinilacetato, que en realidad se llama cable libre de halógenos, ¿ya? El etilvinilacetato solamente es el material con el cual está recubierto el cobre, ¿ya? ¿Qué es un lugar de reunión de personas? Dice, se considerará
como tal a todo sitio cerrado en el que esté presente un número superior a 25 personas por lapso de tiempo superiores a 15 minutos. Estarán comprendidos en esta definición sin que la enumeración sea determinante ni excluyente de los siguientes recintos. O sea, si ustedes tienen dudas de qué es lo que es una sala de reunión de personas, es un lugar donde hay más de 25 personas por más de 15 minutos. Pero aún así, aunque haya menos que esas personas durante menos tiempo, aún así son lugares de reuniones de personas. Los locales asistenciales, como hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, esos siempre van a ser de reunión de personas, independiente del número que haya, ¿ya? Los locales educacionales, las iglesias, locales de entretenimiento y locales deportivos. Esos siempre van a ser de reunión de personas, ojo, independiente de que, no sé, locales deportivos de un equipo pequeño, ¿ya? Vaya poca gente a verlo, igual va a ser un local de reunión de personas. Que sea un centro educacional donde tiene muy pocos alumnos, también va a ser un centro de reunión de personas, independiente de la cantidad de personas que estén a su interior, ¿ya? Y en ese caso, siempre hay que tomar ciertas precauciones, como por ejemplo, utilizar el cable del tipo EVA. Es como lo más común. Acá había más, locales, teatros, cines, restaurantes también. Personal calificado lo vimos por ahí en una diapo anterior. Protecciones. Son dispositivos destinados a desenergizar un sistema, circuito o artefacto cuando en ellos se alteren las condiciones normales de funcionamiento. Esas son las protecciones. Y existen antiguamente los tapones, ahora también existen los fusibles, los interruptores termomagnéticos, los interruptores diferenciales, y también hay otros más, como los guardamotores, los termomagnéticos, los protectores térmicos, y las resistencias térmicas. La verdad que hay bastantes también, pero dentro de los más conocidos están el fusible, el disyuntor y el interruptor diferencial. Y aquí los indica, el disyuntor es el automático de solución, fusible, y protector térmico, protector diferencial. Ruptura es un dato que no vale la pena analizar porque es demasiado específico, ¿ya? Sensibilidad, lo mismo, son datos súper específicos ya de los dispositivos que contempla la normativa, ¿ya? Los automáticos tienen una serie de información en la parte delantera que hay que saber interpretarla al momento de comprar. Y entre ellos está la sensibilidad, la capacidad de ruptura, la capacidad nominal, ¿ya? Acá también hay una descripción de los tipos de recintos. Recintos de ambientes corrosivos, recintos calientes, expuestos, húmedos, mojados, recintos peligrosos, recintos secos. Y, por ejemplo, el recinto seco dice recintos que no son húmedos, mojados o expuestos ni siquiera en forma temporal. Es un recinto seco, o sea, donde nunca hay humedad, es un recinto seco. ¿Y qué un recinto húmedo? Dice, recintos en los cuales el vapor de agua del aire alcanza una concentración tal que produce gotas, que produce condensaciones en cielos y paredes, pero no alcanza a formar gotas ni produce impregnaciones en ellos. O sea, cuando ustedes ven una ventana empañada por la acción de algún proceso que esté generando en su interior, eso es un lugar húmedo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de un lugar húmedo con un lugar mojado? Dice que son recintos en los cuales el vapor del agua alcanza una concentración tal que en cielos y paredes se impregna de la condensación y produce gotas, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Un recinto mojado se pega el agua en las paredes, en el techo, en todos lados, y produce gotas. En un recinto húmedo se humedece más, pero nunca llega a producir gotas. Esa es la diferencia entre recintos húmedos o mojados. Hay recintos peligrosos que dice que son recintos en los cuales, por la naturaleza de los materiales que se almacenan, manipulan o procesan, existen riesgos de incendio o de explosión, ¿ya? Ya vimos hace un rato que, por ejemplo, fábricas de pintura, de solventes, aguarrás, ferreterías, por ejemplo. La ferretería sería un lugar bastante peligroso, porque se almacenan, manipulan materiales que tienen alto riesgo de incendio y de explosión. Entonces, en una ferretería, la verdad que hay que tener bastante cuidado al meterse a trabajar ahí. ¿Qué es una sobrecarga? Ya vimos lo que es un cortocircuito, ahora vamos a ver lo que es una sobrecarga. Dice que es un aumento de la potencia de la corriente absorbida por un artefacto más allá de su valor nominal.
¿Ya? En la primera clase creo que vimos algunos consumos. Por ejemplo, vimos que un taladro ocupaba alrededor de 750 watts. Si ese taladro en un momento empieza a ocupar 1000 watts, va a haber una sobrecarga y la protección va a actuar. Ese fenómeno de un aumento transitorio de la corriente absorbida por un dispositivo, por un artefacto en este caso, eso va a ser denominado como una sobrecarga. Y ahí entra a ampliar el tema del amperaje. Depende, porque puede ser que haya una sobrecarga porque ese artefacto esté malo. Si ese artefacto esté malo, entonces hay que analizar ahí qué fue lo que pasó. O nuestro automático es muy chico, o nuestra herramienta está funcionando mal. Entonces ahí hay que analizar. Ah, ya. Sobrecarga se denomina como el aumento del valor nominal. En el fondo, más corriente de lo normal. Aquí está muchas definiciones de lo que es una tierra, pero dentro de lo que ustedes más van a utilizar o a verse enfrentados es a una resistencia de puesta a tierra. Ya que aquí dice, tierra de resistencia puesta a. En realidad se le llama resistencia de puesta a tierra o simplemente la tierra, cuando le llaman en una obra o en una casa, hacer una tierra. ¿Ya? Y dice que es el valor de resistencia medida entre un electrodo de tierra y una tierra de referencia, más la resistencia eléctrica de la línea de tierra. O sea, al final de la instalación eléctrica, cerca del tablero, se entierran unas barras de cobre. Eso es en las casas mayormente. ¿Ya? Unas barras de cobre y esa es una toma de tierra. Esa toma de tierra tiene un valor y se entierra una barra de cobre de X valor y de X largo y de X grueso y a X profundidad porque alguien lo calculó. ¿Ya? Eso todo se calcula matemáticamente y lleva un cálculo bastante engorroso, y también hay otra rama de electricidad que se dedica al cálculo de puestas a tierra. En el caso de empresas u oficinas, ese cálculo es aún más acucioso, ¿ya? Y mucho más específico, por lo demás. Y también es caro. Ya, aquí hay algo que les mencioné hace un rato. Unidad de potencia sin interrupción, UPS. Es un equipo eléctrico integrado por una fuente de poder autónoma capaz de entregar energía a un equipo, circuito o una instalación cuando se produce una caída de la fuente principal de alimentación durante un periodo de tiempo breve sin producir corte durante el proceso de transferencia. Esa es la principal diferencia de una UPS. ¿Ya? Que ustedes, por ejemplo, si estuvieran perforando con un taladro, se les corta la energía, nunca debería el taladro parar porque la UPS entra de una manera tan rápida y sincronizada que no se alcanza a notar la ausencia de energía. ¿Ya? Hay procesos que son mucho más delicados que un taladro. Entonces, pero se entiende que no tiene que haber interrupción. Acá hay algo que yo les mencioné largamente también. Dice que toda instalación de consumo deberá ser proyectada y ejecutada dando estricto cumplimiento a las disposiciones de esta norma. ¿Ya? O sea, todo lo que se hace en una instalación eléctrica tiene que ser de acuerdo a lo que dice esta normativa. Y dice, toda instalación de consumo deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente concebido, el cual deberá asegurar que la instalación no presenta riesgos para operadores o usuarios, sea eficiente, proporcione un buen servicio, permita un fácil y adecuado mantenimiento y tenga la flexibilidad necesaria como para permitir modificaciones o ampliaciones con facilidad. O sea, si le cuesta ampliarla, está mal hecha. ¿Ya? Sobre todo eso se aplica al tablero. El tablero, como les dije, tiene que tener un 25% de espacio libre para permitir ampliaciones con facilidad. O sea, ese espacio tiene que quedar libre, no tiene que quedar ahí lleno de cables. Tiene que quedar libre para permitir una fácil ampliación. Y además dice que toda instalación deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto. O sea, ustedes no pueden comenzar a ejecutar sin que haya habido un proyecto. Tiene que haber un proyecto primero y después ejecutar. Y también dice que toda instalación de consumo debe ser proyectada y ejecutada bajo la supervisión directa de un instalador autorizado de la categoría correspondiente según lo establecido en el Decreto Supremo número 92 del año 83. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Instaladores Eléctricos y Electricistas de Espectáculos Públicos. Ya esa es una ley. Y les mostré hace un par de clases, no recuerdo si fue la última o una anterior, donde indica la categoría de cada eléctrico y hasta qué potencia pueden dirigir, proyectar y supervisar. Y ejecutar por lo demás también. ¿Ya? Eso está normado.
Aquí hay otro indicador que me interesa que entendamos, que son los grados de protección de las carcasas de equipos y aparatos. ¿Ya? El grado de protección dentro de este curso, dentro de lo que vamos a ver, son grados de protección contra la acción de agua, de líquidos o de sólidos, polvo, tierra u otras partículas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes compran un foco para exterior, un halógeno de alumbre, tiene estas letras y generalmente dice IP y un número más. IP 50, IP 65. Los más comunes IP 45, IP 55, IP 65. Esos son como los más comunes dentro de cosas que son para exterior. Como usted compra una cámara o un timbre. Todos tienen un grado de protección IP. Y también los interruptores y los enchufes también tienen un grado de protección IP, que por ahí lo dice en la caja en la cual ustedes lo compran en el envase. Lo dice, es un dato que no se toma mucho en cuenta cuando son cosas para interior, pero cuando son cosas para exterior, ese grado pasa a tomar una importancia mayor. Entonces, letras del código, IP, la primera cifra puede ser desde el 0 al 6, la segunda cifra desde el 0 al 8, y la tercera, esta letra que va acá puede ser opcional, y esta también es opcional para algunos equipos mucho más específicos que no vamos a revisar dentro de este curso. Solamente nos vamos a quedar con los 3 primeros datos, IP y los 2 primeros números, que el primero puede ser de 0 a 6 y el segundo de 0 a 8. Vamos a ver qué significa acá cifra. IP significa el grado de protección. ¿Ya? Si el primer número es 0, significa que ese equipo no tiene protección. Aquí dice sin protección. ¿Y la definición? No hay definición porque no tiene protección. El 1, que partes energizadas inaccesibles al dorso de la mano. O sea que ustedes no pueden ingresar a ese equipo con esta parte de la mano. Ese es el dorso de la mano. Dice que el calibre de una esfera de 50 milímetros debe quedar a una distancia adecuada de la parte energizada. O sea, alguien hizo una prueba que con una esfera de 50 milímetros de este porte, más o menos, 50 milímetros, por el porte de un dedo, una esfera, o sea, como una pelota de tenis, no puede ingresar, ¿ya? Y eso es más o menos como el tamaño del dorso de la mano. Así vamos avanzando con calibres cada vez más pequeños, y obviamente entre más pequeño y no puede ingresar algo más pequeño porque tiene mayor protección, ¿cierto? Entonces el número 6 dice que las partes energizadas no accesibles con un alambre. Dice que el calibre de 1 milímetro no debe penetrar. O sea, usted ni siquiera a un equipo que tenga un grado de protección 6, usted no podría meterle nada. Ni siquiera un alambre. ¿Ya? Eso es el grado de protección. Dice, en el caso de la primera cifra, características 3, 4, 5 o 6, la protección contra el acceso a partes energizadas satisface si mantiene la distancia adecuada. Los requerimientos de esta tabla se aplicarán simultáneamente con los de la tabla 1.2. Por esta razón, las cifras 4, 5 y 6 de esta tabla no presentan diferencias frente al ingreso de cuerpos sólidos. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Sergio, dígame. Profe, consulta, y por ejemplo, si sale un grado 6, no puede uno igual acceder, pero usando los guantes de estos son como de látex, no sé cómo se llaman. Sí, lo que sucede es que estos grados de protección son contra contactos accidentales. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, si un equipo totalmente cerrado, con un grado de protección 6, significa que nadie accidentalmente podría meterle un dedo y electrocutarse. Ah, ya, nada de nada. Claro, pero usted perfectamente lo puede abrir y someter a mantención. Por eso el grado de protección contra acciones accidentales. Ya, profe. ¿Ya? Entonces vamos aquí a la segunda cifra. La segunda cifra es contra penetración de agua. ¿Ya? Y acá la verdad que está aún más detallado. Por ejemplo, dice que el grado de protección 0 es sin protección. O sea, le puede llegar agua de cualquier lado y se echa a perder. Como yo les dije, o les mencioné recién, cuando ustedes van a ocupar un enchufe de exterior, ¿cierto? Que van a dejar un enchufe en el patio, o tienen que poner iluminación en un jardín, poner cámara en el exterior, dejar un timbre, ahí tienen que
estar un poco más atentos a los grados de protección, porque acá se traduce en qué significa cada número. Yo les dije que de 4, 5 y 6 eran los más comunes, ¿ya? 55, 65, 66, inclusive, y grados mayores. Por ejemplo, si en el segundo número tuviera el número 5, dijimos que 65, por ejemplo, cuerpos sólidos no le entran en el primer número, porque es 6, y el segundo número es 5, entonces, por lo tanto, si fuera 5 en el segundo número, dice que es protegido contra chorros de agua. Dice, y en el detalle, esta columna del detalle, en el número 5 dice que un chorro fuerte de agua proyectado en cualquier dirección no le puede provocar daños. Y acá indica inclusive el detalle de ese chorro de agua. O sea que nosotros tenemos una lámpara en el patio que tiene grado de protección 5, por más que la manguera accidentalmente le tire agua en cualquier dirección, no le va a entrar, ¿ya? Y eso va a estar protegido. Es un grado de protección 5, ¿ya? Dice que caudal será de 100 litros por minuto, un poco más o un poco menos. El diámetro del chorro, 120 milímetros a 2 metros, a 2,5 metros de distancia. En ambos casos, unidos, el chorro se aplicará durante 3 minutos durante 3 minutos a una distancia de entre 2,5 a 3 metros. O sea, ¿qué significa esto? En realidad no significa que alguien le va a tirar agua, ¿ya? Significa que este equipo que indica que tiene protección 6, en un laboratorio de la SEC, alguien lo puso ahí y le empezó a tirar agua durante 3 minutos, y después de 3 minutos lo fue a ver y no tenía agua, ya, pasa la prueba. Y ahí la empiezan todos a catalogar. Entonces ustedes saben que ya ese equipo es bastante seguro de utilizar. En el caso de tener un grado de protección 7, dice que ya es un equipo protegido contra inmersión temporal. O sea, no debe penetrar una cantidad de agua que pueda provocar daños al estar en la caja sumergida temporalmente en condiciones normales de presión y duración. Y acá está el detalle, en el número 3. Dice, la muestra se sumergirá en agua con una altura de 150 milímetros, o sea, 1,5 metros, sobre su cubierta. Sí, altura es el alto de la muestra, más o menos 850 milímetros, y la altura sobre el nivel del mar, 1000 metros. Si la altura es 850 milímetros, tiempo de prueba 1 minuto. Temperatura, muestra, temperatura del agua, más o menos 5%. ¿Qué significa esto? Que también en los laboratorios alguien tomó tal vez una cámara, que puede ser una cámara de vigilancia, que el fabricante dice que es grado de protección 7, y en el laboratorio alguien la tomó, la sumergió durante 1 minuto y la sacó y no le había entrado agua, ¿ya? Eso puede ser aplicado para cualquier aparato o artefacto, entonces por eso es bueno que usted sepa los grados de protección. Las cajas estancas que vimos en un principio también se venden con grado de protección IP. Y el número 8, ya porque dijimos que el primer número era de 0 a 6 y el segundo de 0 a 8, el número 8 es protegido contra la inmersión prolongada en el agua, ¿ya? Y no debe penetrar una cantidad de agua que pueda dañar o provocar equipos. La caja debe estar sumergida en forma prolongada en condiciones que se acordarán entre usuario y fabricante, pero que sean más drásticos que la condición 7, o sea, más de 1 minuto. Ya, si tiene grado 8, el fabricante les va a indicar ahí que aguanta 1 hora de inmersión. Creo que en los teléfonos, ahora en los teléfonos que venden, en los smartphones que venden antiagua, en su catálogo dice que pueden ser sumergidos, pero algunos dicen puede ser sumergido, sí, pero 3 minutos, ¿ya? Entonces, esos tienen grado de protección IP 8 en la segunda cifra, pero el fabricante indica cuánto tiempo es el que pueden estar sumergidos, ¿ya? Estos datos son súper importantes para instalación eléctrica. El grado de protección IP, el primer número es contra partículas sólidas y el segundo número contra partículas líquidas. Fueron probados en laboratorio con líquidos, en este caso agua, con un chorro de agua, con las características que aquí lo indica. Ya, creo que estamos terminando, ¿ya? Pero esto es un último dato que quiero darles. La norma es larguísima, ¿ya? Yo se la traté de resumir lo más posible, dada la modalidad en la cual estamos trabajando, para darles los tips más importantes que a ustedes les van a servir en terreno, ¿ya? Entonces, aquí le puse los cruces y paralelismos de instalación eléctrica subterráneas con redes de agua, gas, agua potable y alcantarillado. Ya, cruces es cuando se cruzan dos cañerías en cualquier dirección, ¿cierto? Es un cruce.
puede ser así, va por cualquier lado. Un cruce, hacia cualquier lado. Y paralelismo es cuando ustedes tiran dos cañerías en esta forma, que van paralelas, ¿cierto? Por ejemplo, que alguien diga, vamos a poner un quincho en el patio. Ah, ya, pero el quincho va a tener un lavadero al lado, entonces hay que tirarle un arranque para agua potable, pero también hay que tirarle un arranque para un enchufe. Si las cañerías van en este sentido, porque obviamente van a excavar una sola zanja, nadie va a excavar dos, las tuberías van a ir paralelas. Lo mismo con el desagüe, también va a ir paralelo, pero en la otra dirección. Esos cruces y paralelismos están normados según lo que vamos a revisar ahora. Dice 8.2.18.1. Los cruces se cuidará que los ductos o conductores eléctricos queden separados de la tubería de otros servicios en 0,5 metros como mínimo, en cualquier sentido, ¿ya? O sea, ahí tenemos una distinción clara. Las tuberías, porque, bueno, esto es una norma eléctrica, entonces dice que la norma eléctrica con cualquier cosa tiene que ir separado 50 centímetros, o 0,5 metros como le indica acá. Dice, si el cruce se protege con una capa de hormigón de 0,20 metros de espesor, o 20 centímetros, la separación mínima podrá reducirse a este valor, ¿ya? ¿Qué dice eso? Si ustedes van a cruzarse con dos tuberías, pueden poner una capa de hormigón y ahí pueden reducir la distancia hasta 20 centímetros, ¿ya? Pero siempre y cuando haya hormigón en el medio. En los cruces deberá protegerse los ductos o conductores eléctricos mediante una capa de mortero o cemento afinado y coloreado, de espesor mínimo 10 centímetros o 0,1 metros y que se extienda 0,5 metros hacia ambos lados. Se recomienda identificar adecuadamente la existencia de los ductos o conductores eléctricos en el punto de cruce. O sea, de nuevo, si se cruzan dos servicios, hay que aplicarle una capa de mortero y ese mortero tiene que ser coloreado, ya no puede ser mortero color cemento, que es gris, tiene que ser coloreado ahí con algún poco de tierra de color, para que se sepa que por ahí pasa una cañería o un servicio de energía eléctrica. Se entenderá como que existe paralelismo cuando dos ductos o conductores eléctricos queden dentro del volumen normal de una excavación de las tuberías u otros servicios. O sea, cuando hacen una excavación y tiran más de una tubería, en esa misma excavación hay paralelismo. Y los ductos o conductores eléctricos deberán protegerse en toda la extensión del paralelismo con una capa de hormigón afinado y coloreado. Nuevamente, afinado y coloreado. No hormigón en bruto con tierra con piedra. No, hormigón afinado y coloreado. Con una capa de 0,1 metro de espesor y de ancho equivalente a la suma de los diámetros de los ductos o conductores más 20 más 0,2 metros en ambos lados de ellos. No se aceptará la existencia o colocación de tuberías de otros servicios sobre o bajo este volumen. O sea, tiran dos tuberías por una zanja y tiene que ir cubierta en toda su extensión con al menos 10 centímetros de mortero afinado y coloreado, ¿ya? Protegido en toda su extensión. ¿Ya? Entonces, para resumir esta última parte, las tuberías siempre tienen que ir a 50 centímetros una de otra, una eléctrica de una de agua o de alcantarillado, a 50 centímetros, no menos. Solo con la excepción de que ustedes le echen hormigón en el medio, 20 centímetros, y con eso pueden reducirlo a 20 centímetros. Menos que eso no está permitido. Ni 10, ni 5, ni 8. 20 es lo menos. ¿Ya? Y en el cruce de paralelismo, si ponen una capa de hormigón coloreado, pueden reducirlo hasta 10 en excavaciones en zanja. Eso, muchachos. ¿Ya? No sé si estarán ahí todavía, pero si están ahí les voy a mostrar. Estamos. Perfecto, que estimo. Traté de ser lo más conciso posible, pero la verdad que la norma es larguísima, larguísima. Es como bueno, es la Biblia del eléctrico. Quiero mostrarles la tarea de esta semana. Como todas las NH, po. Son Claro, largas. justamente, quiero mostrarles la tarea de esta semana para poder explicársela un poco. Estamos en el módulo 6. Ya, la tarea de esta semana
dice acá que mencione y describa dos tipos de artefactos, dos de aparatos y dos tipos de canalizaciones. Ya todas estas cosas las hemos visto en clases anteriores, y de hecho ahora en esta misma clase vimos lo que eran artefactos, ¿cierto? Vimos también los que eran aparatos, y además están las definiciones ahí, y hemos visto largamente canalizaciones, ¿cierto? Hemos visto muchos tipos de canalizaciones, ¿ya? Y acá se pide que mencione y los describa. O sea, si van a poner una canalización, por ejemplo, le voy a soplar una, escalerilla, si van a poner escalerilla, tienen que decir brevemente qué es una escalerilla, ¿cierto? Y dijimos que era es una estructura metálica con palillos transversales que sirve para transportar o para soportar conductores, ¿ya? Ahí tienen un tipo de canalizado con su breve descripción. Indicar además qué es un sitio de reunión de personas y mencione dos. También lo vimos recién, ¿ya? Yo quiero que les vaya bien, entonces por eso estoy mencionando la tarea y estoy diciendo dónde encontrar la respuesta. Acá en esta misma clase, en esta misma PPT, dicen qué es un sitio de reunión de personas, lo vimos hace un ratito, y además dice que mencione dos. También ahí habían mencionado, no sé, 15 por lo menos, entonces ustedes mencione dos, diga lo que es y mencione dos. Nada más. Indicar qué se entiende por personal calificado. También vimos la definición en esta misma PPT. Y por último, indicar qué son los grados de protección IP y qué grado de protección debiera tener una lámpara que va en el dormitorio versus una que va en el patio donde no hay techo, ¿ya? Entonces, usted busca ahí los grados de protección IP y dice, ya si yo quisiera poner una en el dormitorio, necesitaría este grado de protección IP. Y si tuviera que poner en el patio, necesitaría poner este grado de protección IP. Y ahí están los distintos niveles de protección, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Cuando se entrega, profe. Está ahí en el aula virtual, pero entiendo que hoy día es miércoles. Debería estar hasta el domingo, más o menos, la posibilidad, pero ustedes lo pueden ver en su aula virtual. Ahí está indicado hasta cuándo son los plazos de entrega. Hola, profesor. Yo no lo he memorizado todos. Hola, ¿quién me habló? Joana. Joana Quiroz. Joana Quiroz, dígame. Bueno, le había mandado un mensaje por interno, pero, profe, le quiero preguntar otra cosa. ¿Cuándo se entrega el trabajo de la carta GAM? Oh, lo vimos ayer, también está en el aula virtual. La verdad que yo... Es que traté de ver la clase de ayer hoy día, pero parece que no estaba. No la clase, sino que lo que me consultan ustedes, en el aula virtual hay una opción que yo no la puedo ver porque ustedes la pueden ver como alumnos. Entonces hay muchas... Sí, nos aparece, profe. Sí, pues aparece cuándo se puede entregar y hasta cuándo se puede entregar. Profe, hay un desfase con las fechas de entrega. ¿Sí? Sí. Sí, no sé si siempre entregamos una tarea y sale como 24 horas retrasada. Es un ejemplo, pero sé que es más. No, pero lo que pasa es que eso puede ser por un tema casi de... ¿Cómo se podría llamar? Corrida de calendario. Lo que pasa es que Claro, pero mientras en todas las tareas pasan. Sí, pero lo que pasa es que una cosa es que le indique que hay un retraso, pero otra cosa es que el sistema esté cerrado, ¿ya? Y a ustedes lo que les interesa es que el sistema no esté cerrado, independiente de que diga que hay un mes de atraso, da lo mismo. Mientras lo pueden entregar, yo lo puedo calificar. Ese es el fondo del mensaje. Si ustedes lo pueden entregar, yo lo puedo calificar. Y eso sí que está reglamentado y establecido claramente, que los plazos de entrega son desde y hasta. Y ustedes en ese tramo lo pueden entregar, independiente de que al momento de hacer la entrega, les diga, usted le está entregando atrasado. Eso, la verdad que a mí no me da lo mismo que diga ese mensaje. Yo no les voy a poner menos nota porque diga que está atrasado X días o X horas, ¿ya? Eso a mí no. Profe. Pero por eso, profe, porque uno no sabe los días que tiene que entregarlo porque parece que está retrasado. No, si sale la fecha, por ejemplo, el del módulo 5 sale que es del 29 hasta el 5.
Ah, ya, ¿ve? Ahí por eso dice los días en los cuales se puede entregar, desde y hasta, independientemente Sí, de que sí. hay horas de retraso. Por ejemplo, dice módulo 5, dice desde el 29 de junio hasta el 5 de julio. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Sergio. ¿Cuándo estaban Y el, 5? y el módulo 6, el que estamos viendo recién, profe, dice del 29 hasta el 5 igual. Ah, ya, o sea, tenemos hasta como el próximo miércoles para Pero entregarlo. dice que se puede entregar hasta el domingo por el plazo que tiene abajo, el del módulo 6. El del módulo 6. O sea, este se puede entregar hasta el domingo. Este sí, pero el Ya. otro se puede entregar hasta el viernes, dice. Ah, El de la carta GAN. ya. Ya. Bueno, entonces Pero hay que enfocarse va primero correlativo. claro, claro, porque el de la carta gana es del módulo 5, entonces hay que enfocarse en entregar primero el del módulo 5 y ya después les quedaría sábado y domingo para hacer este trabajo que también no es tan extenso, entonces tal vez inclusive pueden entregarlo antes, si no hay problema en entregarlo antes. Lo importante es tratar de no llegar hasta el último día, porque a veces por tema de horario se puede tal vez caerse en el internet a ustedes el último día o haber un apagón, no sé, cualquier cosa, y resulta que el último día no lo pueden ingresar. Y si ustedes no lo pueden ingresar, a mí no me aparece en mi listado de tareas por evaluar, entonces no les puedo poner nota. ¿Ya? Esa es la dificultad. Entonces, por eso yo los llamo a hacer un último esfuerzo ahora y tal vez puedan mandarlo no el último día. ¿Ya? No les pido que lo manden hoy día tampoco, ahora al tiro, pero sí que no lo manden el último día, para que no estén complicados con eso. ¿Ya? Sí, profe. Profe, yo Ya, iba a hacer otra consulta de lo que le había hablado ayer en la clase, del módulo 4. ya aquí me habló, no me acuerdo, Sergio, disculpe, dígame. Le estaba diciendo que me había enviado había enviado yo mal el trabajo, Y usted se lo envió a que la lo hablara con gente, ¿no? la jefa carrera. Espérenme un poquito, a ver. Ah, pero ya está calificado en su aula virtual, no hay problema. Se habló conmigo la gente, Ah, yo, está calificado, así que porque le había enviado un correo con el trabajo bien, po. sí, no hay problema. Si, como le digo, la gente Ah, que hoy día habló conmigo temprano, ya, ya. está, ella me habilitó la sesión suya en el aula virtual para poder ingresarla ahí y poder calificarlo. ¿Ya? Sí, porque yo no podía subir el archivo porque yo como había enviado otro, no me dejaba hacer otro envío de archivo. Ya, no hay problema. Como le digo, revise su Ya, nota ahí en el aula virtual para que se pueda quedar tranquilo, pero sí está calificado ya la jefa de carrera, ya hizo la gestión para poder abrirle la sesión y yo poder calificarlo. ¿Ya? ya, profe, muchas gracias. Problema. Ya pues, estimados, si no hay más dudas ni consultas, lo dejamos hasta acá, ¿ya? Y nos vemos el próximo martes, ¿ya? Ya Ya, sería la última semana, ¿ya? Dios lo permite. Sí, ojalá lo va a permitir. Ya, estimados, muchas gracias, un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias por su asistencia. Chao, ya, profe, profe. gracias. Chao. Ya, profe, nos vemos. Chao.